Saludos, asistentes y ponentes de la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un agrado presentarles el proyecto Red de Sensores Inalámbricos utilizando SB S12 Pro, cuyos autores son Dinael Guevara, Byron Medina, Andrés Páez, Ángelo Josep Soto-Vergel, Andrés Adolfo Álvarez y quien les habla, Camilo Andrés Esquea, de la Universidad Francisco de Paula de Santander, del Departamento de Electricidad y Electrónica y el Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones GIDET. En el contenido de esta presentación vamos a abordar una pequeña introducción a esta investigación, los objetivos planteados, la metodología desarrollada, los resultados obtenidos, seguido de las conclusiones obtenidas, además de finalmente las referencias utilizadas para el desarrollo de la investigación. En cuanto a la introducción, en esta investigación se presenta el desarrollo de la configuración para la comunicación de una red de sensores inalámbricos o WSN de módulos SB, empleando diferentes enlaces entre un módulo SB S12 Pro, que será la serie de SB utilizado en esta investigación, que actuará como un coordinador, hacia múltiples transmisores que actuarán como routers, es decir, múltiples nodos que enviarán la información a este módulo central o coordinador. Este tipo de conexión es generalmente usado para ofrecer soluciones del Internet de las Cosas, facilitando así el diseño de redes inalámbricas de sensores para el monitoreo de múltiples variables físicas, optimizando así la capacidad del canal de comunicación entre los dispositivos. Además, permite obtener redes más simples y confiables para diversas aplicaciones, como lo es en la agricultura, que son usadas para obtener datos o variables como humedad de suelo, temperatura, precipitación, entre otros, contribuyendo así a mejorar las condiciones de monitoreo y control de la producción agrícola. Otras aplicaciones destacadas se pueden observar en la automatización industrial y en la domótica, ya que habilita el intercambio de información entre diferentes dispositivos con muy baja latencia. Entre los objetivos que se desean cumplir tenemos el objetivo general, que es configurar la comunicación de una red de sensores inalámbrica mediante módulos SB S12 Pro para el monitoreo de variables físicas. Para esto contamos con 4 objetivos específicos. En el primer objetivo se obtiene que es recopilar la información necesaria para realizar el proyecto, específicamente información en redes inalámbricas de sensores, pero también en tecnologías, arquitecturas o modelos de propagación. El segundo es parametrizar la antena que será usada en la comunicación, antena que será usada tanto para transmisor y receptor, además de definir las variables que serán monitoreadas y seleccionar cada uno de los dispositivos para captar estas señales. En tercer lugar tenemos definir la arquitectura de la red de sensores, es decir, realizar el diseño de esta red y configurar la comunicación entre los módulos. Finalmente se realizarán las pruebas de comunicación en el software especializado y verificar la correcta comunicación entre nodos. Esos serían los objetivos a cumplir. Se aborda una metodología en fases. Para la fase de planeación, las actividades que abarcan esta fase es la búsqueda de información referente al proyecto y contextualización sobre la actualidad de las redes inalámbricas o WSN. En una fase de selección se parametriza la antena, que será usada a una frecuencia específica dependiendo del módulo. Se identifican las variables físicas a monitorear, se reducen de un grupo selecto de estas variables y se selecciona y caracteriza los sensores para captar estas variables. En la fase de diseño y configuración se realizará el diseño total de la arquitectura de red utilizando ya los sensores inalámbricos y configurar la comunicación de los módulos SB. Finalmente, tenemos una fase de pruebas que sería realizar las pruebas de comunicación entre los módulos con ayuda del software seleccionado y obtener una prueba de rango para verificar la fuerza de la intensidad de la señal recibida y la cantidad de paquetes perdidos, así verificar la correcta comunicación entre los nodos. Ahora bien, en cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación que se encuentra en curso, está en la figura 1
podemos ver la antena que es usada para los módulos receptor, para el módulo receptor y para los módulos transmisores. Se caracteriza esta antena para poder trabajar en una frecuencia central de 2.4 GHz. Esta antena también será usada en la medición, en la calibración con un equipo de medida especializado para comprobar que los datos obtenidos mediante el software es correctos y mirar la diferencia entre ellos. En la figura 2 vemos las variables a monitorear. Para cada una de estas variables se elegirá un sensor mediante una matriz de selección, un sensor para captar cada una de estas variables. Entre esas está la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión barométrica y la humedad del suelo. Todas estas variables que dan información importante sobre la calidad del suelo y del ambiente en el que se encuentran las pruebas a realizar. Ahora bien, para la configuración de comunicación se realiza mediante el software XCTU, que permite realizar tanto la instalación, la actualización, la configuración y las pruebas de múltiples series de módulos SBI. En la figura 3 se muestra la selección del protocolo de comunicación. En este caso se utiliza un protocolo SID-D para comunicar los dispositivos. ¿Esto por qué? Para lograr un ultra bajo consumo en la red inalámbrica de sensores, obteniendo así una velocidad máxima de 200 kilobytes por segundo de transmisión de datos. Este protocolo SID-D es un protocolo de comunicación inalámbrico basado en el estándar de comunicaciones para redes inalámbricos que está bajo la norma IEEE 802.15.4. Este protocolo ofrece características interesantes en el diseño del monitoreo de variables, donde el tamaño de la información abarca desde 30 kilobytes por segundo a 60 kilobytes por segundo. También ofrece una oportunidad de larga vida hacia las baterías que están en los módulos, debido a su modo de ultra bajo consumo. Es una de las ventajas que tiene este protocolo SID-D. Pasando a la figura 4, se puede ver la configuración de parámetros de comunicación en XCTU. Se debe leer el módulo y se debe configurar los canales de todos los módulos. Uno de los datos importantes para configurar es el canal de transmisión y recepción, que debe ser el mismo para todos los módulos involucrados. Siguiente dato a poder modificar es un PAN ID, que es un número que identificará la WSN o la red inalámbrica para poder ubicar todos los nodos que serán conectados a esa red. Finalmente también se debe modificar una dirección de destino, que son DHDL en este caso seleccionados. En la configuración de la red se optó por usar una topología en estrella, definiendo estos parámetros tanto para el coordinador como para los dispositivos que estarán en los nodos. Bueno, ya siguiendo con la figura 5 y 6 podemos observar un diagrama de flujo de dos códigos realizados para poder darle comunicación entre ellos. En la figura 5 ya podemos ver el diagrama de flujo del módulo transmisor. Este iniciará la comunicación serial con el módulo SBI S12 Pro. Empezará la lectura de las variables del sensor, ya sea de alguna de las variables mencionadas anteriormente, y empezará la transmisión de estas variables al módulo central. Entonces este código será introducido en cada uno de los nodos que serán transmisores de información, que serán configurados como routers en el programa XCTU. Ahora, en cuanto al módulo receptor, sigue esta metodología el programa realizado, en donde inicia esta comunicación serial y empieza a una comprobación de que si recibe o no información. En caso de que reciba información, pues empezará una comprobación nodo a nodo, cada uno de los nodos programados que envíe información a este módulo central, empezará una comprobación de que si recibe o no los paquetes de este nodo en específico. En caso de no, pues enviará una alerta, un mensaje de error, y en caso de que sí, seguirá recibiendo estos paquetes y guardándolos en un backup. Y así terminando pues el programa realizado para el receptor. Ahora ya en la figura 7 podemos ver ya la conexión física de los módulos que se usarán. Aquí podemos ver los SBI
Pro S2C. Para la lectura de estos módulos es necesario emplear como hardware el SB Explorer USB, el cual permitirá configurar y operar el modem SB desde el software. Entonces se conecta vía USB para poderlo detectar desde el programa XCTU, que es lo que podemos ver en la figura 8, que es la configuración de estos módulos. Podemos ver desde la búsqueda del escaneo de estos módulos por los puertos, en este caso con 13 y con 12, hasta la lectura de que recibe y guarda los parámetros escritos anteriormente. Entonces podemos ver que son dos módulos, uno configurado como coordinador y el otro como dispositivo. El coordinador será el receptor de la información y el dispositivo enviará los datos que va a medir el sensor que esté conectado a este módulo, que esté en este nodo. Seguidamente, pues se realizan diferentes pruebas de funcionamiento. Una de estas es una comunicación punto a punto, es decir, usando, como en la imagen 7, solo dos módulos, un transmisor y un receptor. En este caso, bueno, podemos ver la correcta comunicación punto a punto de estos módulos, en donde podemos observar en el modo consola del programa XCTU una comunicación bidireccional entre ellos, en donde pues se puede observar que la información tanto rojo y azul son las que entran, la que está recibiendo y la siguiente la que es enviada. Entonces tenemos una correcta comunicación bidireccional. Teniendo certeza de que esta comunicación punto a punto está funcionando, ya se realiza una comunicación en la topología elegida, que es en topología estrella, en donde podemos ver el esquemático en la figura 10, donde seleccionamos un solo módulo como un módulo central al que le llegará toda la información, y seleccionamos 4 nodos que tendrán las variables que enviarán hacia ese módulo central. Entonces cada uno de estos nodos está equipado con el módulo S12 Pro, con baterías, ya que estarán en la intemperie, y un sensor que enviará la información de las variables. Teniendo en cuenta estos resultados, se presentan las siguientes conclusiones. Para realizar el envío de paquetes, se realizaron distintas pruebas, entre estas unas pruebas de captación de datos con tiempos de envío de 10 milisegundos, 100 milisegundos, 500 milisegundos. Esto pues con el fin de evidenciar un tiempo de recepción que evite la mayor pérdida de paquetes. Estas pruebas fueron realizadas con más de 10 variables físicas, de las cuales, bueno, teniendo en cuenta parámetros técnicos y operativos, se reducen. Y además del aporte de la variable para conocer la calidad de suelo y ambiente, se redujeron a las 5 variables presentadas anteriormente. La red de sensores inalámbrica, usando este protocolo Zigbee, es aplicada a la supervisión y monitoreo de variables físicas, aumentando la seguridad y fiabilidad de las mediciones de los componentes electrónicos, así también permitiendo a estos dispositivos de bajo consumo realizar comunicaciones inalámbricas a una frecuencia central de 2.4 GHz y a una velocidad de transmisión, como se dijo en los resultados, de 250 kB por segundo y de paquetes de 30 a 60 kB por segundo. Se realizaron pruebas de comunicación llegando hasta distancias de 100 metros entre receptor y transmisor, en el que se puede observar que mientras mayor es la distancia, pues aumenta la tasa de los paquetes perdidos. Mediante el software especializado de XCTU se pueden realizar diferentes pruebas. Entre estas, se realizó una prueba de rango entre un módulo receptor y uno transmisor. Esta herramienta representa, mediante un gráfico, los valores de la fuerza e intensidad de la señal. Es decir, mediante un gráfico representa el factor RSSI, que representa esta intensidad de la señal llegada, además de obtener el porcentaje en tiempo real mediante se realiza esta comunicación, ya sea en un bucle infinito o en una cantidad de paquetes específicos, pues se obtendrá el porcentaje en tiempo real de los paquetes enviados con éxito. Entonces es uno de los parámetros que tenemos para medir de que la comunicación entre los dos módulos es correcta. En esta diapositiva, presentamos algunas de las referencias usadas para la realización del proyecto. Muchas gracias por su atención.